la industria siderúrgica en general está atravesando, excepto por la coyuntura de estos últimos meses, una situación, diría, al menos complicada. Hubo mucha caída de demanda en los países centrales, Europa y Estados Unidos, incluso China. Se están recuperando, pero realmente después de la caída de actividad en los años previos, ha dejado con una situación que la industria la complica mucho. Y que eso, en la jerga nuestra, la solemos denominar como sobrecapacidad. ¿Qué significa esto? Significa que hoy el mundo está consumiendo por año aproximadamente 1.200, 1.300 millones de toneladas de acero por año. Y en el mundo hay capacidad para fabricar 1.800 millones de toneladas de acero. Quiere decir que hay fabricantes, unos completos y otros parcialmente, que no saben qué hacer con una capacidad de fabricación de 500 millones de toneladas. Para que se den una idea, Argentina consume 3 millones de toneladas por año. O Brasil, un país que tiene una industria mucho más grande que la nuestra, consume alrededor de 20 millones de toneladas. Estados Unidos consume 70 millones. Es decir, que lo que sobra en el mundo por año equivale a 8 o 9 consumos de Estados Unidos por año. Lo cual, como ustedes imaginarán, es una enormidad de capacidad de gente que no sabe qué hacer con sus instalaciones. Y eso ha puesto a la industria en su conjunto en una situación de mucha complejidad, porque los precios se están desplomados por el piso. Esto lo voy a tratar de conectar con la situación más tarde, pero tiene mucho que ver que el mercado internacional, los precios están absolutamente deprimidos. Más allá de que haya demanda mucha o poca, los precios están muy bajos. En los últimos meses particularmente, para complicar esto aún más, se ha visto un crecimiento en los precios de algunos insumos básicos, no necesariamente en el precio del acero, como por ejemplo el carbón. Si esto lo trasladamos a la Argentina, este año ha sido un año, a nadie le escapa, difícil para todos los sectores de la economía. Nosotros preveíamos que íbamos a ser un año difícil porque creíamos que Argentina, y seguimos convencidos de que ese es el camino, tiene que transitar desde una economía basada en el consumo hacia una economía basada en la inversión. Y esas transiciones, por más que se hagan perfectas, por más que se hagan teniendo en cuenta todos los factores, siempre cobran su peaje. Y este año en Argentina las cosas no han salido menos bien de lo que, o un poco peor de lo que esperábamos. Vamos a terminar con una caída del producto que mide el nivel de actividad económica en el país del orden de casi el 2%, 1,7 son las estimaciones actuales. La industria cerró con números mucho más bajos en general, y no me refiero solamente a la nuestra, sino toda la industria manufacturera en Argentina, pero esto ya viene arrastrando situación de años previos. Y eso es fundamentalmente, es un factor que me parece que ha de alguna manera exacerbado o intensificado las dificultades de nuestra transición, es la situación en Brasil. La economía argentina es una economía muy interdependiente con la economía brasileña, y cuando la economía brasileña no le va bien, la economía argentina y particularmente la industria lo sufre mucho. Brasil ya viene con 2 años consecutivos de caídas muy importantes en su nivel de actividad, de un acumulado del orden del 8 o 9%, que eso ha tenido un enorme impacto en la actividad industrial, especialmente en la automotriz en Argentina. Para que se den una idea, en los últimos 2 años en Brasil se han perdido más de 3 millones de puestos de trabajo. Lo cual, cuando uno mira con las cifras que habitualmente aparecen en Argentina, es de una dimensión descomunal comparativa. Y eso tiene impacto en nuestra actividad local, porque hay mucha industria, especialmente la automotriz, que está muy vinculada. Y todo eso empieza en una cadena
que empieza a desparramar en industrias proveedoras, en nivel de empleo, en niveles de consumo, y va teniendo su... La inflación es un tema que ha sido realmente ha sido una asignatura pendientes para este año. El gobierno lo ha logrado, excepto en los últimos meses pareciera que eso se viene acomodando un poco, pero creo que ha sido el factor digamos, negativo que venía arrastrando la economía argentina que menos solución ha tenido durante este año. Seguimos con una alta carga impositiva en todos los sectores y que eso afecta también a la recuperación, porque a la hora de tratar de exportar hay muchos sectores que su carga impositiva no los hace competitivos. Tendencia al fortalecimiento del peso. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Se ingresan muchos dólares en Argentina por préstamo, para inversión, para financiamiento, lo que fuera, el precio del dólar tiende a subir menos que la inflación. Entonces, para todos aquellos que son exportadores, si el peso se aprecia, les pone una restricción competitiva. Y es una señal de alerta que en general toda la industria manufacturera argentina está llamando la atención ante este proceso. El año que viene, creo, estamos convencidos que la magnitud de la obra pública, de la inversión en infraestructura, que es una de las grandes asignaturas pendientes de la Argentina, va a ser un factor movilizador de la demanda muy importante. Pero quiero detenerme un segundo en algunos datos particulares de lo que es el consumo de acero en la Argentina y por qué esto ha sido distinto a otras, y ustedes de alguna manera lo han vivido en cómo nosotros hemos tenido que ajustar el año en nuestro nivel de actividad. ¿Cuál ha sido la diferencia respecto de otras crisis de consumo que ha tenido la Argentina? Ustedes verán, entre el 2011 y el 2015, el consumo de acero en la Argentina prácticamente no creció, estuvo estancado. Como le gusta decir a los que invierten en la bolsa, estuvo lateralizando, se estuvo moviendo para el costado, pero sin subir, con algunas bajas y algunos recuperos. Eso, si bien no es absolutamente dramático, cuando uno lo mira en una perspectiva de largo plazo, no crecer cuando las empresas han estado invirtiendo para tener más capacidad termina siendo digamos, un factor muy negativo. Pero adicionalmente este año hemos sufrido una caída en el consumo fenomenal. En el caso de los productos que manufacturan y Asindar, todo el consumo en el año va a haber caído un 22% respecto del año pasado. Estábamos acostumbrados normalmente a que cuando teníamos una caída de consumo, el consumo caía 2%, 3%, 4%, pero 22% en un año, un cuarto prácticamente de lo que vendíamos, de lo que se consumía el año pasado, no se consumió este año y ha desaparecido. Y eso ha puesto una restricción fenomenal en todas las decisiones, en todas las formas en las cuales tuvimos que trabajar a lo largo del año. Si uno mira retrospectivamente la historia argentina en los últimos 30 años, puede encontrar más de un episodio en los cuales el consumo cae un 20%, un 15%, un 25% y hasta un 30%. ¿Qué ha sido lo distintivo de esta caída? Que por lo que les comentaba al principio, por esta situación, yo diría una combinación de dos factores. Por este sobreoferta de acero que hay en el mundo y por este bajo nivel de actividad que hay en Brasil, la exportación este año para nosotros no fue una alternativa. No es la primera vez que Asindar o la industria siderúrgica local se enfrenta a crisis de que el consumo cae de un año para el otro de forma violenta. Pero sí es la primera vez que uno mira hacia afuera y afuera no hay mercado. Antes teníamos esa posibilidad y en otras épocas Asindar ha tenido la flexibilidad y la capacidad de decir, vendía 90% en el mercado interno y 10% en el mercado externo, se decae en el mercado interno, vendo 50 y 50. Este año, lamentablemente,
por la situación de sobreoferta en el mundo del acero y por la situación particular de Brasil, esa alternativa no existió. Y eso nos obligó a transitar el año con medidas mucho más difíciles de las que hubiéramos anticipado. Porque en otras épocas, si bien la rentabilidad es muchísimo menor cuando uno exporta, uno por lo menos podía seguir manteniendo los equipos en actividad. Este año lamentablemente no hubo esa posibilidad, el mercado externo no estaba, y un poco y ha sido el factor principal por el cual hemos tenido que ir tomando las medidas para ajustar nuestro nivel de actividad a lo que estaba haciendo el mercado interno. Si repasamos rápidamente algunas cifras clave de nuestro accionar durante el año, el uso de capacidad instalada, es decir, de cuánto de lo que podemos producir realmente, efectivamente utilizamos, solamente fue el 56%. En el mundo, una industria siderúrgica normal, para que empiece a ser medianamente rentable, tiene que estar operando en el orden del 70 al 75%. Un 22% de caída en la rentabilidad, un 25% de caída en las ventas. Los precios en dólares cayeron un 14%. Nosotros hemos ajustado muchísimo nuestros precios para abajo para enfrentar el potencial crecimiento, que de hecho ya ha empezado a suceder, de importaciones de productos de otros orígenes. Como les decía, la caída de exportaciones es 60%, no porque no querramos, no porque no sea una alternativa válida. El mercado afuera no existe. No existe en Brasil, no existe en el resto del mundo, y muchas veces nos resulta difícil llegar debido a los bajos precios que se enfrenta